Buenas tardes. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente de Derecho Internacional Privado, correspondiente a la clase número 2 del día de hoy, el cual vamos a tratar los temas sobre las normas del derecho internacional privado, su estructura, problemas, clasificación de las normas del derecho internacional privado y sus factores de conexión. De esta manera damos inicio a la clase esperando que los estudiantes se conecten. Vamos a esperar por acá, dando chance para que ellos se conecten por acá. Buenas tardes. Vamos a esperar entonces unos minutos más para que los jóvenes se conecten. Estoy en espera de la conexión correspondiente a la clase del día de hoy de Derecho Internacional Privado. Hoy vamos a discutir la clase número 2 en relación a los temas de conexión y las normas, ¿no? Ya como lo indiqué anteriormente. Vamos a dar unos minuticos para que ellos se conecten. Como tienen problema de conexión. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, profesor. Muy bien por aquí. Buenas tardes, señorita Luz, Valeria, Núñez y el amigo Arturo. Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Qué nos faltaría por acá? Ok. Me faltaría Sabrina, no la veo por allí. Núñez, Rivera, Albarrán Valera. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Disculpen la demora, que se ha tenido problemas con la conexión y bueno, estaba esperando que ustedes se conectaran también. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente del día de hoy, a la clase número 2. Entonces, de esta manera, bueno, sean bienvenidos a la clase correspondiente de Derecho Internacional Privado. Una preguntita, ¿les llegó lo de la tarea número 1 y el foro de discusión? Ok, dice Núñez que sí por acá, Arturo igual. Perfecto. Eso está hasta el día viernes. Yo en el transcurso, por ejemplo, puede ser mañana, ya les voy a estar enviando ya la segunda actividad. Ok, Arturo, gracias. La segunda actividad, al igual que el hilo discursivo número 2. Recuérdense que nosotros tenemos un tiempo muy limitado. Este es un intensivo y nada, necesitamos tener algún material en relación a la cátedra para luego realizar y planificar el examen, ¿no? Que ya lo tenemos ya casi encima. Y enviarle las pautas para el proyecto. Con respecto al proyecto, va a ser la misma temática en relación a las clases pasadas, ¿sí? Y nada, lo vamos a realizar en un video bien presentadito. Esa es la presentación. Claro, primero tenemos que hacer el proyecto escrito con todos los sustentos normativos en relación también a las normas APA. Y por supuesto eso va a ser evaluado con su puntuación de 250 el proyecto escrito. Y luego vendría la presentación que tenía una ponderación de 200 puntos que les había indicado. Bueno, de esta manera, muchachos, vamos a iniciar la clase correspondiente al día de hoy en relación a lo que es el tema correspondiente al número 2 sobre las normas del derecho internacional privado, así como la estructura, sus problemas que pueden surgir durante su entendimiento o su desarrollo. Existen también unas clasificaciones que vamos a ver de las normas del derecho internacional privado y sus factores de conexión. Si nos da oportunidad, vemos el siguiente tema, explicándolo de forma breve y de forma sencilla, ¿no? Para que no nos sea tan complicada nuestra cátedra. Y por supuesto que ustedes pueden entender en relación a lo que se trata la materia de derecho internacional privado. Vamos a comenzar entonces lo que son las normas del derecho internacional privado. Las normas del derecho internacional privado están contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela. Tenemos una ley que regula, que especifica
todo lo concerniente a esta materia, y la cual fue aprobada, por supuesto, en 1998 y entró en vigencia al año siguiente, 1999. Esta ley establece las normas que deben aplicarse en los casos que exista un elemento extranjero, es decir, cuando exista o se den situaciones que tengan algún tipo de conexión con otros países. Más o menos de eso se trata esta parte de las normas, ¿no?, internacionales. Acuérdense que siempre acá hemos hablado que vamos a respetar siempre, y nuestra conveniencia siempre va a ser para nosotros los connacionales, es decir, nuestros venezolanos que se encuentren en una situación de problemas, bien sean civiles, penales, entre otras índoles, que de alguna forma se pueda resolver a través de la ley esta de derecho internacional privado, y a través de los convenios y tratados que existan, por supuesto, en cada país o cada nación. Vamos a ver entonces, entre estas normas, que vamos a ver las más importantes del derecho internacional privado, destacamos el principio de la territorialidad. También establecemos el principio de autonomía en cuanto a la voluntad, el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. Vemos también que existe entre estas normas importantes el derecho que se aplica a las obligaciones contractuales y extracontractuales. Existe también un régimen patrimonial y sucesorio. Estas normas son de suma importancia en cuanto a la aplicación del derecho internacional privado. Tenemos que tomar en cuenta, muchachos, a la hora de que se decidan, pues, que el organismo o el Estado, que son convenios entre dos estados, que se aplique la más conveniente al venezolano, ¿no?, para tratar de resolverle su situación legal. Vemos también entonces en esta parte de los principios de territorialidad que nos influye lo que es la parte de las leyes, sobre todo nuestras leyes venezolanas, que se aplican a todos los actos realizados en un territorio venezolano, independientemente de la nacionalidad de las partes involucradas. Aquí tenemos que resolver toda esa situación en beneficio de ambas partes. El principio de la autonomía de la voluntad está referida sobre todo a lo que es las partes que tienen la libertad de elegir a la ley que regirá su relación contractual, siempre y cuando no contravenga el orden público venezolano. Acuérdense que siempre tiene que prevalecer lo que es las normas que no alteren el orden público ni las buenas costumbres, ¿no? Por otra parte, vemos que el reconocimiento y ejecución de sentencia está referida a lo que es la ley venezolana, que establece los procedimientos y el reconocimiento y ejecución a las sentencias extranjeras en el país, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos de forma y de fondo. Es decir, que tiene que cumplir estos dos requisitos esenciales de forma y de fondo. En el derecho aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales, está referida esta norma en caso de un conflicto de leyes en materia contractual o extracontractual a la ley venezolana. Establece entonces de esta forma reglas o normas para determinar la ley aplicable en cada caso. Siempre les voy a indicar de que se escoge la más conveniente, por supuesto, a nuestros venezolanos que puedan resolver su situación. En cuanto al régimen patrimonial, matrimonial y sucesorio, ¿sí?, la ley venezolana regula los conflictos de leyes en materia de régimen patrimonial, matrimonial y sucesorio, determinado en la ley aplicable a cada situación. Se tiene en cuenta que el derecho internacional privado tiene como objeto resolver los conflictos de leyes en situaciones transfronterizas, es decir, que garantiza una seguridad jurídica y la protección de los derechos de las partes involucradas. En este caso nos estamos refiriendo entonces, muchachos, a las normas del derecho internacional privado venezolano, que buscan proporcionar un marco legal claro y predecible para la resolución de conflictos en contextos internacionales. Por otra parte, vamos a estudiar también lo que es la ley
esta ley de derecho internacional privado. Es importante, muchachos, que la tengan o la descarguen, o cuando yo tenga oportunidad esta semana se las voy a enviar a través del portal para que la tengan, la analicen, y de allí vamos a hacer como especie de un trabajo también para acumular un poquito de puntos en relación a esto, a esta cátedra. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, perfecto. ¿Hasta ahora se entiende bien o se escucha muy desvirtuoso el sonido? Se escucha bien, profe. Ah, perfecto, Valeria. Muchas gracias. Entonces, bueno, seguimos en cuanto a esta clase. Ya tocamos lo que son las normativas más importantes en relación a estas normativas que tenemos que seguir en relación a la parte del derecho internacional privado. Cuando hay intereses encontrados, cuando hay intereses que hay que resolver entre las dos partes, indiferentemente dice la norma de su condición, si es extranjero o venezolano, siempre y cuando, por supuesto, también esté aquí en el territorio. Vamos a pasar entonces a revisar un poquito en cuanto a la estructura de este derecho internacional privado en Venezuela. En cuanto a esta estructura, vemos, muchachos, que está conformada por, como le indiqué anteriormente, la Ley de Derecho Internacional Privado, los tratados y convenios internacionales, en cuanto a las jurisprudencias existentes y las doctrinas especializadas. De esta forma, vemos que en el derecho internacional privado es la principal norma, ¿no?, en cuanto estamos hablando de la ley que regula el derecho internacional privado en Venezuela, la cual fue aprobada, como lo indiqué anteriormente, en el año 98 y entra en vigencia en 1999, es decir, un año después, cuya ley establece las normas que van a ser aplicables en caso de que involucren elementos extranjeros, como la determinación de la ley aplicable, es decir, cuál ley va a ser aplicable de acuerdo a las circunstancias en que se hayan dado ciertas situaciones de controversia, ¿no? Porque lo que van allí a dirimir son unas controversias o unas situaciones de problemas legales que sea beneficiosa para nuestros venezolanos sobre todo, ¿no? Y entonces se tiene en cuenta lo que es la parte del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, entre otros aspectos que involucre o que den solución positiva a los conflictos de interés. En cuanto a los tratados y convenios internacionales en Venezuela, es parte de diversos tratados y convenios internacionales en materia de derecho internacional privado, los cuales tienen una jerarquía amplia en cuanto a esta jerarquía que es de rango constitucional y deben ser aplicados por los tribunales nacionales. Por supuesto que estos tratados pueden abordar aspectos como lo que es la cooperación judicial internacional, el reconocimiento de sentencias extranjeras, la protección de los derechos de las partes en cuanto a litigios internacionales, entre otros aspectos. Vemos también que es importante en cuanto a esta estructura aclarar un poco lo que es la jurisprudencia. Ustedes saben qué es una jurisprudencia, muchachos. Vamos a comenzar por acá, la señorita Luz, que es la que tengo de primerita allí. Luz, ¿usted sabe qué es una jurisprudencia? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luz. Adelante. Ok. Vamos entonces a darle oportunidad a Luz. Ok. Ok, se escucha un poquito más el micrófono, dice Luz, en su sistema, ¿no? Vamos a darle oportunidad entonces a que nos indica Arturo en relación a esta, que es una jurisprudencia. ¿Qué entienden ustedes como una jurisprudencia? Adelante, Arturo. Bueno, para mí una jurisprudencia es este conjunto pues, de sentencias y decisiones judiciales que van a establecer los criterios
de los uniformes para interpretar y aplicar la ley. Ok, perfecto, Arturo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Núñez, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, estimados compañeros. Bueno, a ciencia cierta, la jurisprudencia puede ser entendida como aquel conjunto de decisiones desde el punto de vista legal, jurídico, normativo, que a su interior lo que busca es establecer ciertos y determinados criterios de manera uniforme y tangible, de manera en la cual se va a aplicar e interpretar la ley que en algún momento fue materializado en un determinado estado o país y que por sus particularidades se repite en otro país. Ok, perfecto, muy bien, Núñez, muchas gracias. La señorita Valeria. ¿Está de acuerdo con lo que dice el compañero Arturo, el compañero Núñez y la compañera Luz? Valeria, no te escucho. Ok. Bueno, sí, efectivamente, vamos a continuar con la clase. Ok, sí, efectivamente, en cuanto a la jurisprudencia, que estamos refiriéndonos en cuanto a lo... ¿Sí? ¿No me escucha, profe? Ok, Valeria, ahora sí te escucho. Adelante. Bueno, que sí, profe, que estoy de acuerdo con mis compañeros. Efectivamente, esa jurisprudencia se desarrolla interpretando o aplicando la ley que ya está lista, o sea, que ya está existente. Ok. ¿Y esta jurisprudencia, dónde la podemos ubicar, Valeria? ¿O dónde la podemos conseguir? ¿Cómo, profe? Disculpe. La jurisprudencia, ¿dónde la podemos ubicar? ¿Dónde la podemos conseguir? Ok. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, la escucho, señorita Valeria, adelante. En la- en las plataformas digitales, Ajá, se te escucha un poquito por lo entre... menos en la página. Ok, no se te escucha muy bien. Ok, vamos a darle oportunidad a Núñez. Adelante, Núñez. Bueno, es importante señalar que las jurisprudencias van a obedecer específicamente a normativas o a directrices que van a ser emanados de los órganos judiciales del Estado. En el caso venezolano, nos lo podemos adherir al Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, tiene una sala en la cual establece la forma y manera en la que se procedió a la resolución de un determinado asunto. Ok, muy bien, señor Núñez, gracias. Ok, vamos a continuar entonces. En cuanto a la jurisprudencia, por supuesto, estoy muy de acuerdo con usted, su interpretación en cuanto a lo que es o definición en cuanto a es una jurisprudencia. En este caso, como estamos hablando en cuanto al derecho internacional privado, justamente si provienen o emanan de una autoridad judicial, ¿no?, que tengan competencia en esta área de derecho internacional. Y que por supuesto vamos a darle siempre, que siempre se los voy a estar repitiendo, parece ya que estoy repitiendo las cosas, a conveniencia, por supuesto, a solucionarle los conflictos de intereses que existan, sobre todo a nuestros venezolanos. Entonces, esta jurisprudencia está referida a la jurisprudencia de los tribunales venezolanos en caso de este derecho internacional privado. También es una fuente importante para tener en cuenta una interpretación y una aplicación de cualquier norma en este ámbito. Como estamos hablando del derecho internacional privado, por supuesto aplica, ¿no?, esta norma.
En cuanto a los tribunales venezolanos, deben tomar en consideración entonces una jurisprudencia nacional e internacional para resolver conflictos de leyes en casos internacionales. Es decir, que tienen que tomar en cuenta las dos jurisprudencias nacionales e internacionales, es decir, tiene que ser binacional, ¿no? O extra territorial, es decir, de normas extranjeras. Es decir, que tiene que aplicar tanto la conveniencia de la norma interna como la norma externa, porque en eso se dirime lo que es la parte de conflicto de una norma existente, bien sea en materia civil, bien sea en materia penal, materia contractual o de cualquier índole que afecte el desarrollo de un conflicto, ¿no? Acuérdense que aquí lo que se busca es solucionar de alguna forma y de la mejor manera el conflicto existente. También vamos a ver en cuanto a esta estructura la doctrina especializada. ¿En qué consiste esta doctrina especializada, muchachos? Bueno, esta doctrina deben estar elaborada, por supuesto, por personas académicas en nuestro entorno, por supuesto, personas que sean abogadas y personas que sean expertas en esta área, ¿no? Expertas en esta materia, también que contribuyan a la comprensión y, por supuesto, y desarrollo de esta rama del derecho en el país, ya que esta doctrina constituye una fuente de la interpretación y análisis de las normas y principios que se pueden aplicar en situaciones internacionales. Van viendo que cada punto o cada estructura se relaciona una con la otra, ¿no? En cuanto a estas normativas. Ahora vamos a ver de esta parte de la ley los problemas del derecho internacional público, ¿no? Privado, perdón, que surgen de alguna forma en cuanto se aplican estas normativas. Existe entonces, vamos a atacar unos puntos que es importante que se desarrollen en estos puntos, lo que es la inseguridad jurídica. Estos son unos problemas existentes que por supuesto que tiene como en vilo, ¿no? O de alguna forma dudoso en cuanto al derecho internacional privado. En primer lugar tenemos la inseguridad jurídica. En segundo lugar tenemos una dificultad en cuanto a la aplicación de tratados y convenios internacionales. Vemos también la lentitud en cuanto a los procesos judiciales que se puedan presentar en alguna oportunidad. Existen también unos conflictos de competencia judicial. Existen limitaciones de cooperación internacional, porque no es fácil tampoco realizar esas cooperaciones, ¿no? Porque muchas veces los otros países no colaboran o no cooperan como deberían de realizarlo. Por ejemplo, si existe un conflicto que hay que resolver en cuanto a materia de droga, por supuesto la droga es materia internacional, igual que el secuestro, la trata de personas, entre otros, que por supuesto de las dos naciones tienen que tratar de alguna forma para, en lo posible, buscarle una solución. Pero como en este caso estamos tratando lo que es el derecho internacional, sobre todo privado, que están referidos también a lo que es la parte de la nacionalidad, lo en cuanto a el estado civil de las personas y entre otras situaciones que establece también el Código Civil. Por supuesto, de la manera más conveniente para estos ciudadanos. Vemos entonces que existen estas limitaciones en cuanto a la cooperación internacional. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Vamos a comenzar lo que es la inseguridad jurídica que se plantea en cuanto a los problemas existentes en el derecho internacional privado. Esta inseguridad está motivada sobre todo a lo que es la falta de actualización y claridad en la normativa del derecho internacional privado. En Venezuela se genera entonces una inseguridad jurídica para los ciudadanos y empresas que se ven involucrados en relaciones jurídicas internacionales. Por eso es que vemos que la legislación actual, que data de 1998, y es necesario adaptarla a cambios y desafíos actuales en el ámbito internacional. Es decir, lo que se busca más adelante es de alguna forma transformar, ¿no?
o actualizar esta normativa, esta ley que nosotros tenemos. ¿Se entiende eso, muchachos? Ok, Sí, profesor, todo bien. perfecto, seguimos entonces. Gracias. En cuanto a al segundo punto que es importante de estos problemas que se desarrollan en este derecho internacional privado, vemos la dificultad en cuanto a la aplicación de tratados y convenios internacionales. A pesar de que Venezuela es parte de diversos tratados y convenios internacionales en materia de derecho internacional privado, la aplicación efectiva de estos instrumentos pueden enfrentar, por supuesto, algunos obstáculos burocráticos, falta de algunos recursos y problemas de coordinación entre las autoridades competentes. También existe entre estos puntos la lentitud de los procesos judiciales, ¿no? Bueno, ya esta parte lo vimos. Los conflictos de competencia judicial, la limitación de cooperación internacional. En cuanto a la lentitud de los procesos judiciales, vemos que estos procesos judiciales involucran elementos extranjeros, suelen ser más complejos y prolongados, lo que puede causar retrasos y dificultades para las partes involucradas. La falta de agilidad en cuanto a la tramitación de estos casos afecta lo que es la eficacia del sistema de justicia en materia de derecho internacional privado. Existen los conflictos de competencia judicial, limitaciones de cooperación internacional, ya eso lo vimos ya. Y vamos a ver los conflictos de competencia judicial que está en relación a la determinación de la jurisdicción competente en casos internacionales que pueden ser un problema en el derecho internacional privado venezolano, especialmente cuando existe conflicto de leyes o jurisdicciones entre diferentes países. Existe también algún tipo de falta de criterios claros y que sean uniformes para resolver estos conflictos que pueden generar confusiones y dilatar la resolución de los litigios. Dame un segundito que alguien se quiere unir por acá, que es Sabrina. Ya. Ok, seguimos entonces. Existe también en cuanto a estos conflictos o estos problemas, las limitaciones de cooperación internacional. Lo hemos planteado, ¿sí? Que la cooperación judicial internacional es fundamental en cuanto a casos de derecho internacional privado. Sin embargo, vemos que en Venezuela enfrenta algunas limitaciones en este ámbito debido a problemas diplomáticos, algunas veces falta de recursos y otras dificultades que obstaculizan la colaboración con otros países en la tramitación de algunos litigios internacionales. Entonces vemos que estos problemas afectan la eficacia y seguridad jurídica en las relaciones internacionales, por lo que es necesario abordar estos desafíos y trabajar en la actualización y el fortalecimiento del marco normativo en cuanto a los mecanismos de cooperación internacional en esta materia. Bienvenida, Sabrina. Hola, profesor y compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profesor, ¿usted cómo se encuentra? Excelente. Ok, continuamos entonces. ¿Ustedes me escuchan con este pequeño estudio? Sí, la escuchamos perfectamente. Yo la escucho bien. Ok, seguimos entonces con la clase. Ahora vamos a pasar a darle un repaso en cuanto a la clasificación de las normas del derecho internacional privado, que vemos en primer lugar que son unas normas de conflicto, que son normas de competencia judicial, son normas de reconocimiento, ¿no? y ejecución de sentencias extranjeras. También son normas de cooperación judicial internacional, son normas de derecho internacional sustantivo. En cuanto a estas clasificaciones, vemos en primer lugar la clasificación de los conflictos, que establecen los criterios para determinar la ley aplicable en un caso con elementos extranjeros. Estas normas, por supuesto, se utilizan
para resolver conflictos de leyes en situaciones internacionales y determinar cuál legislación nacional o extranjera será aplicable en un caso concreto. Es decir, que aquí se va a determinar cuál es la norma más favorable y aplicable para dirimir esta controversia que se nos pueda presentar en materia de derecho internacional privado. De esta forma, entonces, vemos las normas de competencia judicial que están referidas o determinan la jurisdicción competente para conocer un caso con elementos internacionales, y estas normas establecen en los criterios para definir qué tribunal o autoridad judicial es competente para resolver un litigio en el ámbito internacional y considerar factores como la residencia de las partes, el lugar de la celebración del contrato, entre otros aspectos a considerar. Vemos también que las normas de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras regulan, ¿no?, lo que es el procedimiento para reconocer y ejecutar en Venezuela las decisiones judiciales emitidas por los tribunales extranjeros. Estas normas garantizan, por supuesto, la eficacia y el cumplimiento de las resoluciones judiciales en casos internacionales. Acuérdense que hablamos anteriormente en cuanto a los tratados, en cuanto a los convenios existentes y, por supuesto, lo que establece la ley del derecho internacional privado, que por supuesto se las voy a descargar y se las voy a enviar en el portal, o se las indico por el grupo. Vemos de esta forma, muchachos, las normas de cooperación judicial internacional. ¿A qué se refiere estas normas? Establece entonces los mecanismos y procedimientos para la colaboración entre las autoridades judiciales de diferentes países en la tramitación de litigios internacionales. Estas normas facilitan la comunicación, intercambio de información y en cuanto a la cooperación en la administración de justicia en este ámbito internacional. Vemos las normas de derecho internacional privado sustantivo en cuanto a esta clasificación que regulan, ¿no?, las cuestiones de fondo en las relaciones jurídicas internacionales, como la capacidad de las personas, el matrimonio, el régimen patrimonial, la sucesión, los contratos internacionales, entre otros. De esta forma también determinan también los derechos y obligaciones de las partes en situaciones con elementos extranjeros. Existen también ahora, vamos a ver ahora, terminando esta parte de la norma, de los problemas existentes, vamos a pasar ahora a ver lo que es los factores de conexión del derecho internacional privado venezolano. En primer lugar, muchachos, tenemos entre estos factores de conexión del derecho internacional privado, tenemos lo que es la nacionalidad. En segundo lugar, tenemos el domicilio. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. En tercer lugar, tenemos el lugar de celebración de un contrato entre las partes. En cuarto lugar, tenemos el lugar de ejecución de la obligación que exista o que nace de este contrato, ¿no? En quinto lugar, tenemos el lugar de situación de los bienes. Vamos a explicar entonces cada uno de estos factores que conectan de alguna u otra forma este derecho internacional privado con otras normativas extranjeras. Cuando hablamos de nacionalidad, en estos factores de conexión, por supuesto, estamos refiriéndonos a la nacionalidad de las personas, que pueden ser un factor de conexión que son muy relevantes para determinar la ley aplicable en asuntos relacionados con el estado civil, la capacidad jurídica, la sucesión y otros derechos y obligaciones de los individuos. A esto se refiere a lo que es la parte de la nacionalidad. Vemos también en cuanto a estos factores de conexión el domicilio. ¿Qué es el domicilio? El domicilio puede ser un factor de conexión relevante para determinar la ley aplicable en una situación jurídica. Se toma en cuenta, por supuesto, esta parte del domicilio. O sea, le llamamos nosotros un domicilio procesal.
En el domicilio de una persona, entonces vemos o entendemos que es una residencia habitual o principal. Puede ser utilizado como criterio para determinar la ley aplicable en situaciones que involucren cuestiones relacionadas con el derecho civil, en cuanto a la capacidad de las partes, contratos y otros aspectos jurídicos. Ok, muchachos, ¿se va entendiendo la clase hasta ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Usted sabe. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer un repasito allí para que tomarle su intervención en relación a estos factores de conexión que estamos explicando. Ya vimos la nacionalidad y el domicilio acá, ¿no? Me gustaría más o menos, profe, ok, Valeria. Ok, ¿qué no te quedó muy clarito, Valeria? Porque estamos explicando ahorita los factores de conexión y explicamos la nacionalidad y el domicilio. Ahorita vamos a explicar los demás. Dime, Valeria. Lo que pasa es que a veces se corta, no sé si será mi internet. Por lo menos me quedé en nacionalidad. Ok, perfecto, Valeria. No te preocupes porque esto se está grabando, ¿viste? Y entonces aquí en el video van a ver toda la explicación sin ningún tipo de corte comercial, como dicen por ahí, interrupciones electrónicas. Entonces van a tener su material y van a tener, por supuesto, su video para que ustedes puedan repasar la clase y, por supuesto, puedan responder bien ese examen. Ahora bien, estamos hablando, ya vimos la parte de nacionalidad en cuanto a estos factores de conexión que son importantes en materia de derecho internacional privado en Venezuela, ¿no? Y vimos ya lo que es la parte del domicilio, ¿sí? Y entonces ahora yo les voy a hacer una especie de, para hacer la clase dinámica, ¿qué entienden ustedes por nacionalidad y qué entienden ustedes por domicilio? Vamos a tomarle la palabra, por favor vayan levantando la mano, el primero que vaya y le doy la palabra, por supuesto. Adelante. Ok, no veo a ninguno por aquí que levante la mano. Profesor, Profesor. Ajá, vayan levantando la mano. ¿Quién me habla? A un ciudadano que genera derechos y obligaciones en este país. Ok, ¿quién me habla por acá? Luz. Luz. Ah, Luz, perfecto. Por favor, cuando vayan a intervenir, vayan levantando la mano para que no se vaya a confundir una voz con la otra. Perfecto. Ok, Luz, no te escuché y discúlpame, ¿viste? Puedes indicar a qué te refieres al domicilio y qué te refieres a lo que es la nacionalidad. Por supuesto, tratamos en principio la nacionalidad y también ahorita acabamos de indicar lo que es el domicilio. Adelante, Luz. Ok, Luz, adelante. La nacionalidad se considera como el vínculo jurídico que le otorga a una persona de un estado. Esto le da la condición de ciudadano, pues lo que es ciudadano de ese país le crea también obligaciones y deberes en ese país. Y el domicilio es un lugar de residencia donde la persona se ubica. Ok, perfecto, Luz. ¿Alguien más tiene o difiere en cuanto a la definición o concepto o noción de la señorita Luz? ¿Quién vemos por acá? Profesor, yo había consultado también. No sé si mi conexión es la que se escucha mal, pero a mí la parte de luz se me escuchaba horrible y mi voz inclusive se me escucha malísimo. Ok, yo te escucho por acá. Sabrina, ¿cómo estás? Sabrina, yo te escucho perfecto, ¿viste? Bien, profesor. Yo te escucho perfecto, no hay problema con eso. Bueno, la nacionalidad básicamente es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un estado determinado. En este caso, obviamente la nacionalidad nos indicaría qué país pertenece a alguien y con ello qué derechos y deberes tiene dentro de este país. Si tienes nacionalidad mexicana, obviamente eres reconocido legalmente como ciudadano mexicano, en nuestro caso como venezolano. Entonces va en concordancia con en el país al que pertenece una persona legalmente. Y el domicilio se refiere al lugar físico donde una persona reside habitualmente o tiene su residencia principal. Básicamente,
la dirección donde alguien vive y donde se puede hacer notificaciones legales o administrativas, como por ejemplo cuando hablamos del domicilio procesal, del último domicilio conyugal, que en este caso es lo establecido en el Código Civil. Muy bien, muy bien, amiga Sabrina, perfecto. ¿Alguien más? Valeria, adelante Valeria. Ajá, profe. No, bueno, que le iba a responder a mi compañera lo de por qué se escucha así. Pero bueno, como le comenté, no escuché muy bien la parte de la nacionalidad, pero por lo que pude escuchar más o menos de mis compañeros, tengo entendido como que es el origen de las asociaciones del país en el que se constituyen, o sea, en el que deben registrarse o inscribirse. Y la parte del domicilio, que esa sí me escuché un poco mejor, tengo entendido que es como para determinar la ley aplicable en el caso que se lleve y también para conocer el domicilio de esa persona, si no lo entendí. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención que realizar, por favor? Ok, Sabrina, tienes la mano levantada. Ok, adelante Sabrina. Profesor, disculpe, mi mano quedó levantada, pero no estaba pidiendo. Ya la quito. Ah, ok, perfecto, está bien. Bueno, vamos a continuar entonces la clase. Ok, seguimos entonces. El domicilio, ¿verdad? Como habíamos indicado, por supuesto, tal como lo dijo en su última explicación la señorita Sabrina, está perfecto, ¿no? Refiriéndonos a lo que es la parte del último domicilio, es el sitio donde nos pueden ubicar, por supuesto, cuando por ejemplo las personas se casan para algún tipo de notificación, algún tipo de comunicación, allí nos van a dirigir la información. Y en el caso, por ejemplo, cuando se produce algún tipo de divorcio, van a tomar en cuenta el último domicilio conyugal, ¿sí? Que sería la parte donde ellos residieron, y allí es que se va a girar lo que es la parte de las notificaciones. De esta forma, entonces, pasamos a ver el lugar de celebración del contrato. Ya una vez teniendo en cuenta o claro de estos factores de conexión en cuanto a la nacionalidad y el domicilio. Entonces, este lugar de celebración de los contratos pueden ser un factor de conexión relevante en caso de algún contrato internacional para determinar la ley aplicable y resolver disputas contractuales entre partes de diferentes países. Acuérdense que tienen que, por supuesto, analizar las dos leyes, ¿no? Tanto la ley venezolana como la ley del país involucrado con los nacionales de acá. En otro punto vemos los factores de conexión, el lugar de ejecución de esta obligación, dónde se ejecuta. Por supuesto, el lugar donde se ejecuta está establecido y que deben cumplir una obligación contractual o extracontractual puede ser un factor determinante para aplicar la ley correspondiente en caso de controversia sobre el cumplimiento de dichas obligaciones. Vemos seguidamente el quinto factor, que es el lugar de situación de los bienes, es decir, dónde se encuentran los bienes que están involucrados. En el caso, por ejemplo, de un divorcio y quieren realizar alguna repartición de bienes, dónde están involucrados, ¿no? estos bienes, o de algún contrato que hayan celebrado extra territorial, dónde se encuentran esos bienes que se pueden repartir, ¿no? O de alguna forma dirimir la controversia. Entonces, este lugar de los bienes en asuntos relacionados con bienes inmuebles o muebles, inmuebles o bienes muebles, el lugar donde se encuentran situados los bienes pueden ser factores de conexión relevantes para determinar la ley que se vaya a aplicar en caso de sucesión, en caso de alguna propiedad, en caso de los derechos reales y otros asuntos relacionados con los bienes. Ahora vamos a explicar esta partecita allí y es importante esta intervención de que entienden ustedes que son derechos, que son bienes, ¿sí? Que son bienes,
que son bienes inmuebles o bienes muebles. Vayan interviniendo por acá, que son bienes muebles, que son bienes inmuebles. Me imagino que ustedes saben ya eso. Luz, adelante, señorita Luz. Levantó la mano primero. Profesor, los bienes muebles son todos aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y los bienes inmuebles son fijos, por ejemplo, un apartamento, una casa, un terreno, y los muebles, bueno, un carro, cosas que se pueden trasladar. Ya va. Un segundito. Ok, ¿me estás indicando que los muebles son lo que se trasladan o lo que...? Los muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro. Ok. ¿Y los inmuebles? El inmueble es lo que es un lugar fijo, por ejemplo, casa, apartamento, terreno, un lugar comercial, eso es un bien inmueble. Ok, un animal, es decir, una vaca, ¿podría ser un bien? ¿O es un bien? No considero que sea un bien inmueble. La vaca es un bien mueble, ¿sí? Es moviente. Sí, es moviente, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Ok, ¿alguien más? Núñez, por favor. Adelante. Bueno, inicialmente los bienes muebles Ok, son aquellos que no desaparecen al primer uso. ok, Normalmente, de acuerdo a la separata número 9 actualizada, son los que se encuentran bajo la vigilancia y custodia de un funcionario, ya sea en este caso en las empresas públicas del Estado. Mientras que los bienes inmuebles son todos aquellos terrenos e inmuebles y aquellas estructuras que se encuentren adheridas a la misma. Por ejemplo, si un aire acondicionado integral industrial se encuentra dentro de una estructura, ya ese bien, que podríamos decir que es un bien nacional, pasa a ser un bien inmueble porque no se puede trasladar o mover de ese terreno u edificio. claro, por supuesto. Allí estaríamos hablando de acuerdo a su utilidad, a su funcionalidad, ¿no? Porque sería que su uso. Estamos hablando en relación a lo que pertenece a un bien material, pero del Estado. Es decir, pertenece a los bienes nacionales. Por supuesto, no se podrían trasladar. Sí, pero en el principio general del... Dígame. Ahorita se dice bienes públicos. Bienes públicos. Bienes naturales muebles. Ok, perfecto. Y entonces, en principio de esta materia, generalmente los bienes muebles, por supuesto, son todos aquellos que son movibles, de un lugar a otro. Los que no se pueden mover son los inmuebles. En el caso, como lo dijo la señorita Luz, los apartamentos, las casas, los predios rústicos, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? El carro sería un bien mueble o inmueble. Un carro. Y un mueble. Ok, perfecto. Porque se puede trasladar. Una bicicleta igual una moto. Sí, son bienes inmuebles. Un perro también, ¿no? Un perro también es un bien mueble. ¿Sí? Sí. Ok, lo podemos sacar para el parque tranquilamente, lo movemos de un lugar a otro. Características particulares, Ajá. sea su raza, su año de adquisición y su precio, en función a su pedigrí. Ok, perfecto. Estamos entonces en consonancia en cuanto a lo que es la parte de bienes muebles e inmuebles. ¿Alguien más quiere intervenir? La señorita Valeria, Arturo. Profesor, de verdad, creo que es mi señal, pero a mí con demasiada interferencia, que ni siquiera lo... Ok, está bien, Sabrina, no te preocupes. ¿Cómo? Si lo puedes escribir, no hay problema. Para que usted me escuche y de igual forma usted por privado, para que estoy tratando de escucharlo, pero es mal. Ok, tranquila, no te preocupes.
Lo importante es que, bueno, que se grabe la clase y en la clase va a aparecer todos los comentarios en relación a lo que estamos discutiendo, la clase, dando la clase y la participación de parte de ustedes, ¿no? Vamos a hacer siempre esta clase de forma dinámica no para que para que no se me duerman, porque a veces no los veo que están detrás de la pantalla, ¿no? Y nada, para que ustedes más o menos tengan las cosas claras en relación a algunos puntos de repente que podamos discutir. Bueno, seguimos en relación a los factores de conexión que vimos en lugar de la situación de los bienes muebles y los bienes inmuebles, bien sea en el sitio donde se encuentre y por supuesto tomando en cuenta la ley aplicable, ¿no? En cuanto a la parte de sucesión, en cuanto a la propiedad, en cuanto a los derechos reales y otros asuntos relacionados con estos bienes que de alguna forma se puedan dirimir en cuanto a estos factores de conexión. Fíjense que cada uno de estos factores están conectados unos con otros. De esta forma terminamos el tema número 2 correspondiente a lo que hemos visto las normas de conflicto, lo que hemos visto en cuanto a los temas, los problemas, en cuanto a los factores de conexión, este tema, ¿no? Todavía no se me vayan porque todavía no me quedan media hora. En cuanto vamos a aplicar el tema número 2 rapidito acá porque estamos un poquito medio atrasados en cuanto a eso para que tengan material para el examen. ¿Van de acuerdo? Levanten la mano, de costumbre. Ok. Perfecto, Núñez. Ok, por acá, todo. Ok, perfecto, todo luz, perfecto. Seguimos entonces media hora más, hasta las 7:30 de nuestra clase. Ok, seguimos entonces, vamos a aplicar entonces o vamos a conocer el tema número 3 que está referido a lo que es la limitación a la aplicación del derecho extranjero. ¿Sí? Ya vamos a hacer una presentación aquí para tomar en cuenta el tema número 3. Ok. De esta forma abordamos el tema número 3 correspondiente a lo que es la limitación a la aplicación del derecho extranjero. Vamos aquí a tratar lo que es la parte del fraude también de la ley, las características del fraude a la ley. Vemos en estas limitaciones de esta aplicación del derecho extranjero que existe un orden público. En primer lugar, un orden público. En segundo lugar, vemos la contravención a las normas imperativas. Existe un fraude a la ley. Existe una inexistencia de tratamiento equitativo. Vemos también en quinto orden la inexistencia de conexión que son suficientes en este caso. Entonces vamos a explicar cada uno de estos elementos en cuanto a la limitación a la aplicación del derecho extranjero, es decir, las limitaciones que tiene esta ley de derecho internacional privado. En primer lugar vamos a discutir lo que es un orden público. Un orden público en este caso sería la aplicación de una norma extranjera que contraviene los principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezolano. Las autoridades venezolanas pueden rechazar su aplicación en aras de proteger el orden público nacional. En segundo punto, en cuanto a esta limitación, vemos la contravención a las normas imperativas. O sea, toda esta controversia en relación a estas normas, ¿no? Que son de forma imperativa o de forma de estricto cumplimiento. Es que existe una limitación a la aplicación del derecho extranjero, que cuando existe una norma extranjera que contraviene alguna norma que sea de forma imperativa, ¿no? Del ordenamiento jurídico venezolano, en este caso se opta por aplicar la norma nacional que protege los derechos esenciales de las personas. Acuérdense que siempre aquí vamos a proteger, siempre les voy a indicar esto, ¿a quiénes? A nuestros venezolanos. El fraude a la ley está determinado que se demuestre que la elección de la ley extranjera por las partes tiene como objetivo eludir las disposiciones de la ley venezolana. Las autoridades entonces venezolanas pueden desestimar la aplicación del derecho extranjero en aras de evitar un fraude a la ley.
Vemos entonces en cuanto a estas limitaciones, en cuarto lugar, la inexistencia de un tratamiento que sea equitativo. En este caso, si se llegase a demostrar de que la aplicación del derecho extranjero no garantiza un trato equitativo a las partes involucradas en el litigio, las autoridades venezolanas pueden limitar su aplicación y optar por la ley nacional que asegure el tratamiento justo y que sea, por supuesto, equitativo. En quinto lugar, tenemos la inexistencia de la conexión que sea suficiente, es decir, que si no existe una conexión suficiente entre el caso con los elementos extranjeros y la ley extranjera invocada, las autoridades venezolanas pueden decidir aplicar la ley nacional en aras de garantizar la predictibilidad y coherencia del sistema jurídico. Vamos a ver qué es el fraude a la ley. Alguno habrá escuchado en alguna oportunidad que es un fraude a la ley. Vamos a intervenir por acá. Vayan levantando la mano, le doy la palabra, por supuesto. Adelante. Creo que no se escuchó. Ok. ¿Pero de qué? Fraude a la ley. ¿Qué entienden ustedes como fraude a la ley? Si se habrán escuchado esa palabra. ¿Quién me levanta la mano por acá? Fraude a la ley, profe. Fraude a la ley, Valeria. Ah, ok. Bueno, profe, por lo que se entiende en la palabra, es como un acto que comete una persona, como un fraude, pues, que perjudica a otra persona. Entonces puede ser más que todo como un ámbito penal. Ajá. Eso es correcto. Ajá. ¿Y qué es un fraude para usted? Ok. Seguimos entonces. El fraude a la ley es una figura importante en el derecho internacional privado, en este caso venezolano, y por supuesto el fraude está tipificado en nuestro Código Penal como un delito, por supuesto, ¿no? Pero como estamos hablando en este caso en materia de derecho internacional privado, es una figura que es muy importante en este derecho internacional privado y está referida a lo que es la utilización de un medio ilegítimo para lograr un resultado que no sería posible de obtener de manera directa a través de la ley, es decir, que se vaya por los caminos irregulares, ¿no? Todo lo ilícito, que se refiere para conseguir un fin. En el ámbito del derecho internacional privado, el fraude a la ley puede manifestarse a través de una elección en cuanto a una ley extranjera con el propósito de eludir las disposiciones de la ley venezolana, con el fin de obtener un beneficio o evitar una consecuencia no deseada. Es decir, que de alguna forma vulnera, ¿no? Infringe lo que es esta parte de la ilicitud para lograr un fin determinado. Eso se refiere en este caso el fraude a la ley. En Venezuela, esta figura de este fraude a la ley se encuentra regulada en el artículo 1143 de nuestro Código Civil, el cual establece que la ley no ampara el abuso del derecho o el fraude a la ley. En el artículo 1143 de nuestro Código Civil pueden contratar todas las personas que no estuvieran declarados incapaces por la ley. Eso lo establece el artículo 1143 del Código Civil nuestro venezolano. Esto significa entonces que las autoridades venezolanas pueden desestimar una elección de la ley extranjera si se demuestra que esta elección se ha realizado con el propósito de eludir las disposiciones en la ley venezolana de manera fraudulenta, es decir, que de alguna forma, de alguna manera, los medios que se utilizaron eran ilícitos, ¿no? Para conseguir el fin determinado, para resolver esta controversia, sobre todo en materia civil. Puede ser lo que es la parte civil, nos estamos refiriendo, por supuesto, al derecho privado. Y entonces este fraude a la ley es considerado como una práctica ilícita y es contraria a lo que es los principios de justicia y equidad en el ámbito del derecho internacional privado. Es por eso que las autoridades venezolanas
tienen la facultad de desestimar la disposición de una ley extranjera que se puede invocar si se determina que la elección de dicha ley se ha realizado de manera fraudulenta. A eso se refiere a lo que es la parte del fraude a la ley. Quiero escuchar sus comentarios en relación a esta partecita de fraude a la ley. Adelante. Los escucho. Ok. Seguimos entonces con la clase. Sí, profe, se entendió. Ok, Ya entendí, profe. perfecto. Perfecto, Valeria. Ok, seguimos entonces. Existen unos elementos en cuanto a las características del fraude de la ley. Existen unas características que vamos a explicar en este momento, en esta clase. Primero, existe una intencionalidad, ya que el fraude a la ley implica una conducta deliberada, ¿sí?, por parte de una persona para eludir las disposiciones legales o para obtener un beneficio indebido. Se requiere la intención de burlar la ley y obtener un resultado que no sería posible de manera honesta. Es decir, que de alguna forma tratan de irse, como dicen por allí de forma coloquial, por los caminos verdes, ¿no? De la forma de la ilicitud, ¿sí? Y por supuesto todo lo ilícito es ilegal. De esta forma se realiza este fraude a la ley para obtener un beneficio en particular. En segundo lugar de estas características tenemos el abuso del derecho. Es decir, que esto significa que un abuso del derecho que se le reconoce a las partes en determinado contexto legal o jurídico. Se trata entonces de una situación en la que se utiliza un medio ilícito o desviado con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo. Ilegítimo está referido a este fraude a la ley, es decir, es ilegal totalmente, ¿no? Por donde ustedes lo vean. Vemos entonces, cuanto a esta parte del fraude a la ley, la aplicación como característica del fraude a la ley, la aplicación retroactiva. Esta aplicación retroactiva, esta puede surgir cuando se busca aplicar una ley de manera retroactiva para evitar las consecuencias de una norma vigente. Y se utiliza la elección de la ley extranjera de manera fraudulenta para eludir o modificar los efectos de una ley nacional. Otra característica sería los principios de la legalidad. Aquí se establece que todas las elecciones, es decir, que todas las acciones deben estar de acuerdo con la ley y sus normativas. Es decir, que todo tiene que estar ajustado a derecho para que se cumpla este principio de legalidad. Es decir, que tiene que existir como característica también de esta fraude a la ley que exista un principio de legalidad. Es decir, que se tiene que ir por el camino correcto, ¿no? Entonces el fraude a la ley busca entonces en este caso el principio de legalidad evadir o eludir a las normas jurídicas con el fin de obtener un beneficio indebido. Vemos en quinto lugar como característica de este fraude a la ley la desviación de la finalidad de esta normativa, que se busca obtener un resultado que la norma no permite o que va en contra de su espíritu y propósito. De manera, muchachos, que es por eso que el fraude a la ley es una conducta ilícita y abusiva, que implica el uso de medios desviados o ilegítimos para eludir las disposiciones legales y obtener un beneficio indebido. Es una práctica constante que va en contra de los principios de la justicia, equidad y legalidad en el ámbito del derecho internacional privado. De esta forma, mis estimados estudiantes, vamos a dejar las características hasta este punto, ¿sí? Concluyendo la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta que hacer, algún comentario, lo pueden hacer por acá perfectamente. Para la próxima clase vamos a ver el tema número 4, ¿sí?
relacionado a lo que es la explicación de por supuesto, las normas de conflicto y ampliar un poquito las normas de conexiones y quizás demos un repaso en relación a estas clases. Yo voy a tratar de enviarle todo el material, gracias, ese material correspondiente a las clases. Y por supuesto, hoy les envío el video para no atrasar un poco, porque a veces lo que más cuesta es transformar esos videos, ¿no? Que ocupan a veces mucho espacio, por eso lo hago de forma a través de esta plataforma de YouTube. Lo transformamos y le enviamos el enlace de conexión, porque hay que dejar constancia de la clase. Bueno, muchachos, espero que descansen, que tengan feliz noche y nos vemos mañana, Dios mediante. A las 6 de la tarde nos estamos viendo por acá, Dios mediante, para la próxima clase. La clase número 4. Okay, Creo que. Buenas noches. Buenas noches, que descanse, pues. A ustedes. Gracias, cuídense. Chao, pues.